David Berkowitz, el presunto hijo de Sam, llega ahora en un furgón policial verde oliva para su proceso en Brooklyn. Dijo, supongo que la prensa nos estará esperando. ¿Me hacéis un favor? Hola, desde las cloacas de Nueva York, colmadas de excremento de perro, vómito, vino rancio, orina y sangre. Quizás nos veamos cara a cara un día, o tal vez me hagan pedazos los polizontes con sus humeantes 38. Por más de un año, un asesino despiadado merodeó en la ciudad de Nueva York. Soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Un hombre gritaba, ayúdenme, ayúdenme. Sam gusta de beber sangre. La joven sangraba. Ve y mata. Ordena el padre Sam. Sus presas eran los jóvenes y vulnerables. Detrás de la casa descansan algunas, sobre todo jóvenes violadas y trozadas, desangradas, solo huesos ahora. Otoño de 1976, Queens, Nueva York. Era una época despreocupada para el veinteañero Carl Denaro. Chicas, autos, deportes, los Mets, los Jets, el béisbol. Jamás se le habría ocurrido a Carl que alguien quisiera matarlo. El 23 de octubre comenzó como cualquier otro sábado. El bar estaba lleno de amigos que deseaban decir a Carl adiós y buena suerte. En el grupo figuraba Rosemary Keenan. Era muy divertida, tenía grandes ojos marrón y empezamos a coquetear y al rato subimos a su auto y nos dirigimos a una calle oscura de la vecindad. Estacionamos y prácticamente 2 minutos después... Rosemary estaba ilesa, pero Carl tenía un impacto de bala calibre 44 en la nuca. Su cuerpo entró en shock. Solo más tarde, en emergencia clínica, empezaría a comprender lo ocurrido. Un mes después del ataque contra Carl, 2 adolescentes, Joan Lamino y Donna DeMasi, regresaban del cine. Nunca llegarían a la puerta de su casa. Muy pronto, cada vez que los neoyorquinos compraban un periódico o encendían el televisor, recibían más noticias de un asesino en el sector. Mucha delincuencia, menos aún crímenes violentos. Y esto ocurrió avanzada la noche frente a la casa de los Lamino, cuando los jóvenes se disponían a entrar. 30 de enero de 1977. Christine Freund y su novio, cuyo nombre era John Deal, han salido esa noche y vieron una película. Poco después de medianoche, mientras se abrazaban en el auto, se acercó el asesino. John Deal escapó ileso, pero Christine Freund fue impactada 2 veces en la cabeza. Murió a las pocas horas. 5 semanas después, y a solo 50 metros de distancia, otro ataque a una estudiante universitaria confunde a la policía. Esa joven venía a casa desde la Universidad de Columbia y de la nada aparece un desquiciado con un arma, le apunta al rostro y le vuela la cabeza. El criminal había ocultado el arma en una bolsa de plástico. La policía buscaba un patrón común en los asesinatos, pero este último ataque era muy diferente. Los detectives iniciaron una búsqueda en todo el país por revólveres Charter-House tipo Bulldog. Encontraron miles de Bulldog a través de Estados Unidos. Alguien en Nueva York tenía uno y estaba usándolo con frecuencia. El asesino había atacado en 2 distritos de Nueva York, el Bronx y Queens. La policía investigó a los sobrevivientes de los ataques por la posibilidad de un patrón. Joan Lamino fue baleada en la columna y quedó paralítica de la cintura hacia abajo. Donna DeMasi y Jody Valenti están recuperándose de sus heridas. Carl Denaro también se recuperaría con la implantación de una placa metálica en su cráneo destrozado. Todas las víctimas eran muy jóvenes y todas, excepto Carl, mujeres. Con todo, la policía se esforzó por producir un perfil físico. Hombre blanco de 25 a 30 años, 1,80 m, complexión mediana, cabello oscuro. La policía y la prensa lo apodaron el asesino calibre 44. La policía se mantuvo en alerta máxima, explorando todos los distritos. Sin embargo, el asesino circulaba en ellos como si fuera invisible. Valentina Soriani y Alexander Isao disfrutaron una velada en Times Square con cena y una película. Al regresar la joven pareja a casa, cerca de las 3 a.m., los detectives que patrullaban el área
terminaron su turno. Entonces, el asesino entró en acción. Valentina Soriani murió con 2 balas calibre 44 en la cabeza. El misterioso pistolero destruyó 2 vidas esa noche y literalmente desafió a la policía. En la escena del doble crimen en el Bronx de Soriani e Isau, hallaron una carta dirigida a mí. Teniente Borrelli, homicidios, Queens. Después de cientos de horas de exhaustivo análisis, los científicos forenses tuvieron ante su vista huellas palmarias del asesino. Estoy muy ofendido porque usted considera que yo odio a las mujeres. No es así, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. La publicidad era increíble. Cada vez que encendías el televisor o la radio o leías un periódico, era la gran noticia. La fuerza de tarea policial se aumentó a 300 y aún no bastaba. Unas 5.000 llamadas saturaban las líneas cada día. Cuando todo dato parecía llevar a un callejón sin salida, surgió una pista insólita. La secretaria de Jimmy Breslin había abierto una carta del asesino. El desquiciado mensaje insinuaba nuevas muertes, sobre todo porque el primer aniversario de la serie de crímenes se acercaba. Dime, Jim, ¿qué publicarás el 29 de julio? Puedes olvidarte de mí si quieres, porque no me agrada la publicidad. Sin embargo, no olvides a Donna Lauria y no dejes que el público termine olvidándola. Era una chica muy dulce. El asesino parecía tener un apego especial a su primera víctima, Donna Lauria, una tecnóloga médica de 18 años que murió en la escena del crimen. Una noche de fin de semana en junio, Judy Plácido y su amigo Sal Lupo estaban hablando afuera de la discoteca más popular de Queens. Mientras hablaba, Judy sintió un eco en el auto y un zumbido en los oídos. Luego quedó desconcertada y mareada. Al mirarse en el espejo retrovisor, se vio cubierta de sangre. El asesino escapó. Judy Plácido fue herida por 3 balas, una cerca de la sien, otra en la columna. Milagrosamente sobrevivió. Sal Lupo fue herido en el antebrazo. Al acercarse el aniversario de los crímenes, los neoyorquinos estaban más nerviosos cada vez. El cerco policial a través de Queens y el Bronx era impenetrable. Stacy Moskowitz pasó gran parte del día preparándose para su primera cita con Bobby Violente. Con su cabello teñido rubio, no estaba preocupada por el hijo de Sam y había planeado divertirse en la seguridad de Brooklyn. El asesino nunca se había aventurado allí. Stacy estaba entusiasmada por su cita con Bobby Violente. Después del cine, condujeron a un lugar apartado, cerca del río. Antes que llegaran, había un Corvette estacionado bajo un farol callejero. En aquel auto, Tommy Sano se ponía más afectuoso con su novia Debbie Kreshenko. Ella se quejó de la luz muy brillante del farol, de modo que Tommy deslizó el auto unos metros más allá. No advirtieron que momentos antes el hijo de Sam los había visto y procedía a atacar, pero al moverse el auto se asustó. Poco después llegaron Bobby y Stacy. La pareja fue llevada a un hospital. Bobby estaba casi totalmente cegado por las balas que habían lacerado su cráneo. Stacy estaba mucho peor. Las fracturas y heridas en la base del cerebro son realmente graves. Debo decir que las posibilidades no son muy buenas. Después de meses de buscar a un asesino invisible, la policía va a tener una oportunidad. Para entonces, alguien había visto al ogro en la noche. Tommy Sano estaba aparcado delante del auto de Bobby y Stacy. Logró ver al asesino en su espejo retrovisor. Lo describió como un hombre alto y delgado, con camisa gris fuera del pantalón y mangas enrolladas. El nuevo rostro del asesino, un perfil alto y delgado, con cabello rubio abundante y revuelto. Varios testigos habían visto un Volkswagen amarillo alejándose de la escena.
Pero 2 calles más allá, otro testigo informó de un hombre sospechoso junto a un sedán. Cecilia Davis estaba en la acera esa noche paseando a su perro. Vi a un agente haciendo boletas de multa. La señora Davis vio a un hombre que corrió a su auto, un Ford Galaxy. Quitó la boleta del parabrisas, observó que los agentes seguían extendiendo multas a otros autos y se acercó a uno de ellos. El hombre en cuestión estaba a varias calles de distancia de la escena al ocurrir el crimen, pero la policía pensó que podía haber visto algo. Ubicamos un auto que resultó ser de Yonkers, Nueva York, de David Berkowitz. No hubo respuesta en la casa de Berkowitz. Trataron entonces con la policía de Yonkers. Cuartel de policía 82. Quiero contactar al señor David Berkowitz. ¿Es de calle Pine 35? ¿Usted lo conoce? Es el sujeto que parece responsable. Mi padre estuvo allí el sábado. La operadora de la policía de Yonkers era Whit Carr. Su padre, Sam, había hecho una denuncia a la policía. Sam Carr había estado en el precinto 109 hablando sobre un vecino, David Berkowitz, que había disparado a su perro. Whit dijo que Berkowitz también había escrito cartas con amenazas a su padre. Sin advertir que había tropezado con el asesino, la policía de Brooklyn envió solo un par de detectives a la casa de David Berkowitz en Yonkers. Vieron una bolsa de lona en el asiento trasero, con el cañón de un arma asomado. Una carta con planes detallados para abrir fuego en una discoteca de Southampton se halló en la guantera. El detective dejó el auto cerrado otra vez. Y en ese momento, Berkowitz sale de su edificio y los detectives, que se han apartado, lo ven subir al auto llevando una bolsa de papel marrón. Le dicen, ponga sus manos en el tablero y no se mueva. Berkowitz se vuelve y comenta, me tienen. Un agente pregunta, ¿a quién tenemos? Él añade, tienen al hijo de Sam. Al lado tiene la bolsa de papel con el arma calibre 44 que ha usado para asesinar a una serie de personas. Y fue todo. Para David Berkowitz, las preguntas recién empezaban. Al entrar al departamento de Berkowitz, debo decir que quedé impactado. En las paredes del departamento, los detectives vieron los escritos de su desquiciado ocupante, alguien que estaba completamente ajeno a la realidad. Los expertos concluyeron que Berkowitz podía someterse a juicio, aunque un médico dudó de su confesión totalmente. Asesinos como estos tienen que ser condenados a la silla eléctrica, fusilados o ejecutados de algún otro modo. Aún quiero ojo por ojo y diente por diente. Lo quiero muerto. Muerto. Lo quiero muerto. Muerto. David Berkowitz, el presunto hijo de Sam, llega ahora en un furgón policial verde oliva para su proceso en Brooklyn. David Berkowitz se puso de pie y se declaró culpable de todos los crímenes. El juez lo sentenció a 6 cadenas perpetuas consecutivas, 365 años de prisión. Pero años después, muchos de los más cercanos a los hechos están convencidos que Berkowitz no actuó solo. Al ingresar David Berkowitz a prisión para cumplir 6 cadenas perpetuas consecutivas, dejó tras de sí una maraña de contradicciones. David Berkowitz es grueso, 1,70 m de estatura, 90 kilos de peso. Confesó que estuvo en la escena del crimen de Moscove. Cecilia Davis vio a Berkowitz cerca de su casa esa noche a 2 calles de la escena del crimen. El hombre vino hacia mí, por ese sendero de más allá, entrada o como le llamen. Me miró directamente a la cara. Su descripción concuerda con David Berkowitz. Llevaba una chaqueta de denim blue jeans y una camiseta polo. ¿Hubo 2 pistoleros en el asesinato de Brooklyn? ¿Hay otros involucrados en la serie de muertes? Los padres de otras víctimas tienen sus dudas también. En mi opinión, la policía de Nueva York ha ocultado algo. El periodista investigador Maury Terry ha entrevistado a David Berkowitz docenas de veces y se ha enterado de la participación de él en una secta satánica. Hay una fuerza que parece atraerte a otro entorno, que vas conociendo paso a paso. Mi impresión es como estar atrapado en la marea. Es una marea que te arrastra y antes que te des cuenta, te encuentras tan alejado de la playa que es muy difícil regresar.
David Berkowitz dice que se unió a la secta en este edificio abandonado en un parque de Yonkers, Nueva York. La policía de Yonkers confirmó que había prácticas satánicas en esta zona. La gente, al relacionarse con lo oculto, no comprende lo que se está metiendo. Hay un precio que pagar. Así, Berkowitz llegó a contar a Maury Terry que la secta planificó los asesinatos del hijo de Sam para crear caos en Nueva York y satisfacer los perversos anhelos de los miembros del grupo. Nunca pensé que un día empezaríamos a matar gente. Estuve en todos los asesinatos. No oprimí el gatillo en ninguno de ellos. En la noche en que Virginia Voskerichian fue asesinada, un testigo vio a un adolescente huyendo de la escena. En la noche que balearon a Stacy Mankiewicz, la señora Cecilia Davis vio a David Berkowitz en la calle Bay 17. A mediados de los 90, el detective Ken Murphy de la policía de Yonkers encontró otra evidencia de conspiración. Mediante testigos y recibos, confirmó que el departamento de Berkowitz fue desocupado de muebles poco antes que llegara la policía. Maury Terry dice que fue para que Berkowitz justificara la imagen de un asesino serial enajenado y solitario. Pero los vecinos revelan algo distinto. Vieron a Berkowitz visitando esta casa con frecuencia, la casa de Sam Carr y su labrador negro. Su hija Wade había atendido la llamada que llevó a los detectives a Berkowitz. David también conoció los hijos de Sam, Michael y John, que supuestamente pertenecieron a la misma secta satánica. El fiscal del distrito de Queens, donde ocurrieron la mayoría de los crímenes, se convenció de que Berkowitz era parte de una conspiración. Creo que David Berkowitz no actuó solo. Que, de hecho, otros cooperaron, ayudaron y encubrieron en la perpetración de los crímenes. Sin embargo, no encontró apoyo para una nueva investigación. La idea de una maquinación tras los asesinatos del hijo de Sam puede parecer exagerada, pero para quienes vivieron los hechos, tanta evidencia no debe ignorarse. Siempre presentí, desde un principio, que había algo más. Hay una secta involucrada en esto. Y por eso digo que él no está solo. No actuó solo. Teme abrir la boca. David Berkowitz necesitó 56 puntos de sutura tras un intento de suicidio en 1979. Pero hoy es un cristiano renacido y el personal de la prisión dice que es un reo modelo. Él afirma que ha abandonado el satanismo que una vez cultivó, pero que teme que los seguidores de la secta aún estén presentes. Was arrested in 1977 and was sentenced to multiple life terms in 1978. And I came to the upstate prison system, and it was like a dungeon of despair. Prison life is tough. And so I had my struggles, I had my own guilt, my anger, my frustration with life, and I was in a self-destructive mode. One day in 1987, I was walking the prison yard here at Sullivan. I remember feeling very down and very depressed, and even thinking with the idea of possibly ending my life. Because at the time I had been in prison for 10 years, and I'm doing, life with no hope of release. As I was walking, this other young man began to walk in the opposite direction, and he came up to me and he introduced himself, and he says, "Hey, I know who you are. You're David Berkowitz, right?" And I was like on guard and suspicious. Yeah, what of it, And he looked at me and says, "Well, listen, Dave, I want to just tell you something, that Jesus Christ loves you. He wants to forgive you, and he's got a plan and a purpose for your life." And I said to him in a cold way, I said, "Listen, I really don't want to hear that, because there's no way God could love someone like me. God's not interested in someone like me. I've done too much evil, God, there's no hope." He says, "No, you're wrong." He says, "David, God loves you, and he sent me here just to tell you that." I said, "Oh yeah, really? Cool." And he said, "Listen, I'd like to become your friend. I see you walk the yard, I see you work out. I'd like to just hang out with you if it's okay." We would walk the yard from time to time, and he would just share. He wasn't overbearing. He'd just share a little of his testimony. And then after a few weeks, he gave me a small Gideon's New Testament that had the Psalms and the Proverbs in it. Well, after a period of a couple more weeks, it's like God really began to do something in my heart. But then one night, it was around midnight, I started to read the Psalms, and I came across Psalm 34. And as I was reading
down the psalm, I came to the sixth verse, which said, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. And when I got to that verse, suddenly tears began to well up in my eye. And I said, wow, this poor man cried, and the Lord heard him and delivered him out of all his troubles. And I just suddenly felt this desire to talk to the Lord. And I shut off my light because I was crying. And I felt this urge to get down on my knees in the darkness of the cell. And I began to pour out my heart to the Lord. And I said, God, I'm so sorry for the life I lived. I know you must be angry with me. I know I disappointed you. I know I disappointed my parents and so many other things. I said, God, I'm sorry. You know, I just asked Jesus to forgive me, and I just shared with him all my burdens and all my cares. And I don't know how long I was on my knees, about 20 minutes, a half hour. But I remember just crying like a baby. And then I got up off my knees, and it was like I felt something had lifted, something had changed. I didn't know what. And that night I slept like a baby.